¿Listo? Perfecto, ya estamos viendo tu pantalla, ya podemos dar inicio. Okay. Bueno, nuevamente buenas tardes. Mi nombre es Natalia Hernández, yo soy profesora del Departamento de Matemáticas y Estadística de la universidad y les quiero compartir un poco sobre el quehacer del matemático desde una visión y perspectiva muy digamos, de lo contemporáneo y es relacionado a ciencia de datos. Por eso la charla se llama Los matemáticos y el poder de los datos, pues contarles un poco lo general, digamos, lo bueno correspondiente a que el campo laboral del matemático se ha, digamos, aumentado con toda esta situación y contarles, digamos, la parte bonita del asunto. Y comentarles dos aspectos de lo malo y lo feo de este poder que hemos logrado conseguir a través de los datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a contarles un poco del panorama general. Cuando uno habla de ciencia de datos, pues existen unas agendas internacionales y nacionales que lo regulan y pues le dan un poco de marco al problema para poder entender en qué contexto es que hablamos de datos. Eso se traduce en uno de los fenómenos pues ahorita más importantes de todos en temas de datos y su forma y estructura, y es lo que llaman la Big Data. Entonces vamos a definirla, recordar qué es, o bien aprender qué es, y pasaremos finalmente a qué hace el matemático en toda esta situación, porque lo común es tal vez relacionar el tema computacional con los ingenieros de sistemas, con los informáticos, con los que hacen ciencia de la computación, y ahora estamos hablando que el matemático también hace parte de esto, entonces hablaremos un poco de dónde entramos a jugar nosotros. Luego entonces, de lo malo, bueno, precisamente que esa Big Data y bien todo lo asociado a datos está ahorita en un punto de accesibilidad tal que puede que se abuse de eso y un poco cómo solucionarlo. Y lo feo que pues ya precisamente esta nueva tecnología asociada a perfilar basado en datos externos e internos ha permitido a ciertas organizaciones e instituciones a usar esto como un arma. Entonces, también un poco haciendo un barrido general de lo que, de las tantas cosas que se han hecho ahí. Bueno, entonces, el poder de los datos en lo general, como les digo, esto está enmarcado en el hecho de que hoy en día, 2020, y ahora más que nunca lo hemos notado, nuestra vida cotidiana, actividades y comportamientos se monitorean con mucha más facilidad. Ahora, digamos, que a eso agreguenle el contexto de la pandemia, hemos estado viendo que por todos lados nos hacen preguntas, y nos hacen preguntas de nuestra vida cotidiana, y algunas cosas ni siquiera nos las preguntan, simplemente las registran por medio de los diferentes dispositivos que nosotros utilizamos. Yo les voy a mostrar solamente una, una relación, como para que tengan una idea. Esto es un simulador de estadísticas de lo que ahora mismo en Internet está pasando. Entonces, pueden ver que se menciona que ahora mismo en el mundo están conectados 4.708 millones de personas. Hay 1.800 millones de páginas abiertas. Se han enviado y se siguen enviando una carrandanga de correos, tweets que se han enviado, blogs que se han posteado o bien entradas de blogs que se han publicado y bien búsquedas en Google. Entonces, bueno, primera cosa, pues aparecen unas cifras que son precisamente las cantidades de cada una de estas características. Y además de eso, podemos notar que los números van a diferentes velocidades. La cantidad de páginas creadas, disculpen, no visitas, va a una velocidad distinta a la cantidad de mails enviados. Y eso es algo que vamos a tener que recordar ahorita cuando precisamente hablemos de la Big Data. Parte de esa Big Data es este tipo de cifras, este tipo de estadísticas que se pueden mencionar, están asociadas a eso que podemos considerar. Aquí también habla de cantidad de videos vistos en YouTube, fotos subidas a Instagram, para mí son poquitas para lo que pareciera, usuarios activos en Facebook y así. Solamente ya por una última idea, lo que pasa en un solo segundo
Aparece aquí en un segundo, ahora mismo cuando lo hice, se enviaron 9.000 tweets. Y aquí están los 9.000 tweets como para que el que no tenga noción de cuántos son 9.000. Se subieron 1.024 fotos en Instagram. Todavía tiene el loguito anterior. Entradas en Tumblr, 1.775. Llamadas por Skype, que aunque parezca mentira, todavía las hacen. Y el tráfico del Internet, ¿no? Estamos hablando de 100.000 gigabytes, entonces está ahí, digamos, representado. Asimismo, vamos a encontrar las búsquedas en Google. Obviamente estos 10.000 son más largos. Me voy. Hay 86.000 búsquedas en Google en un segundo. Videos vistos en YouTube, 86.000, al menos iniciado la vista. Y correos enviados, 2.958.000. Eso tengan en cuenta que los correitos negros son spam. Y eso es un estimado que ellos hacen, que de los correos que recibimos a nuestras cuentas, más o menos el 67% se considera spam. Entonces, esto representa esa situación. Entonces, esto que estamos viendo aquí es nuestra realidad. Perdón, un segundito. Que no están viendo la pantalla. Ok, no están viendo No vieron porque lo tenían. Ups. En este momento solo nos estás compartiendo la presentación. Ok, o sea que si quisiera mostrarles la página, o sea, no ven la página ahora mismo que está No, mostrada. señor. Por favor, dejas de compartir y volvemos a compartir y seleccionas la opción que dice pantalla completa, que es la primera opción. Por favor. Ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Ahí Ahora sí están viendo. vemos tu página de internet. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo un rato mostrándoles cosas. En esta página que se llama Internet Live Stats, muestra un poco el panorama de lo que les hablo de esa cantidad de cifras que están apareciendo. Yo me metí en una opción que se llama un segundo y es ver el comportamiento y registro que se genera en un segundo en Internet. Entonces, esto último que les estuve contando era de que casi 3 millones de correos son enviados en un segundo y que en este caso la visualización, los correitos negros representan el spam, porque ellos usan una estimación de que el 67% de los correos suelen ser spam. Entonces, siempre son un montón. Digamos que asimismo, pues estaba tratando de mostrarles el tema de los tweets que habían, pues se enviaban en un segundo 9.000 tweets y así sucesivamente. Antes, de todas maneras, les estaba mostrando esto. Les hablaba de la cantidad de usuarios de Internet en el mundo y pues me interesa pues de recalcar lo que les estaba contando, que estos conteos, estas cifras van en crecimiento, no se detienen y que algunas van más rápidos que otras. Entonces les ponía el ejemplo de que la cantidad de páginas web creadas iba a una velocidad distinta a la cantidad de correos que se enviaban. Eso tiene que ver obviamente por el comportamiento del dato, el uso, y pues esto hace parte de las características de lo que vamos a definir como Big Data más adelante. Entonces, sabiendo esto, el Internet ya lleva un funcionamiento histórico en nuestras vidas y pues la agenda internacional le ha tocado de alguna forma este fenómeno de la datificación, de que de alguna manera todo está registrado, todo está relacionado y bien, todo se podría asociar, nos lleva entonces a que esta nueva era necesitaba que los gobiernos, las empresas y las universidades y bien entidades públicas y privadas entraran a saber cómo tratar con esta nueva, digamos, este nuevo reto. Para eso entonces, al menos en la agenda internacional, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente los habrán escuchado en el colegio en algún momento, pues son esos objetivos que diseñaron los gobiernos para
proponerse el desarrollo de aquí al 2020-2030, es decir, hasta este año. Hay un par que ya deben estar listos, buscando que todos los gobiernos le apuntaran a lo mismo, ¿no? Dentro de esos objetivos hay dos. Uno es el de paz y justicia e instituciones sólidas, en los que hablan que para llegar a esto, una de las metas era garantizar el acceso público a la información y que realmente como ciudadanos globales pudiéramos tener acceso a datos relacionados a nuestra vida pública. Y eso es algo que aún se está, digamos, tratando en diferentes países. Cada país va a ritmos distintos. Colombia es uno de los que ya con el DANE y una nueva entidad que se llama el CEN, asociada al DANE, están precisamente buscando cómo cumplir con estas metas. La otra meta que está asociada que tiene que ver con el objetivo 17, que es cómo lograr los objetivos, y hay todo un apartado que se llama datos, supervisión y rendición de cuentas. Ahí precisamente, entre las metas, aparece el hecho de hablar de la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad. Esas tres características harían que ese acceso público a la información fuera el adecuado y pues tendríamos entonces realmente facilidad de llegar a hacer buenos argumentos acerca de los ingresos, sexo, edad y raza de cualquier país, departamento, ciudad, o sea, lo que estemos analizando. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente es esta Big Data? Pues Big Data traduce a datos grandes, algo por el estilo. Y pues más que todo se refiere a datos en grandes volúmenes. Entonces, eso es una de las cosas que la define. Una de las formas de definirla es por las 5 Bs pequeñas, y tiene que ver con un par de características que ya les estuve contando. Una es la velocidad, que tiene que ver con precisamente cómo va creciendo los registros que tenemos que analizar posteriormente. Y era un poco, a modo de ejemplo, como lo que veíamos de los usuarios de las páginas web nuevas y los correos enviados. Iban a velocidades distintas. El volumen hace referencia a la cantidad de datos. Qué tan grande es la base de datos que estamos considerando, cuántos registros tiene. Y eso es, digamos, otro de los desafíos grandes que implica este conjunto de datos en general. La variedad tiene que ver con que ahora mismo hay datos de todo tipo. Hay datos clásicos, digamos, por decirlo de alguna forma, la edad, el género, nivel socioeconómico, que son variables que simplemente son las que llamamos estructuradas, datos estructurados, y hoy en día con datos se refiere también a una amplia variedad de, podemos hablar de fotos, de sonidos, de audios y una serie de datos que antes no se consideraban o bien no se tenía la facilidad de manipularlos y organizarlos. Entonces, ahí es donde entra ese tema de la variedad, que podemos poner el ejemplo, cuando uno tiene su celular, el celular está guardando registros de las redes sociales que tienen asociadas, pero a su vez está guardando la trayectoria que ustedes caminan por Google Maps, por ejemplo. Ustedes pueden revisar lo que han caminado, por dónde han caminado, cuáles han sido las rutas, si se han montado en transporte también se los puede registrar. Y todo esos son diferentes tipos de datos. Entonces, ese es el otro desafío que tiene la Big Data, y es que no solamente es inmensa, sino que tiene un montón de formas y maneras de guardar registros. La veracidad, pues lo que hablábamos, se espera que sean fiables. La ventaja, por ejemplo, de caminar, o sea, no hay forma de que engañemos al celular de por dónde pasamos y qué hacemos, a menos que obviamente lo dejemos en la casa. Así que hay datos que podemos realmente estar seguros que son de confiar. Y finalmente, el valor, que es de las cosas pues más ricas de la Big Data, por supuesto, es que quien tiene acceso a estas 4 características y acceso a estos registros, tiene en sus manos algo muy valioso, porque con eso puede realmente analizar a fondo una población específica. Entonces, eso, digamos, es lo que se considera Big Data.
En términos generales, esto es más computacional, porque en efecto, como se menciona, el volumen de datos tiene que ver más con el ejercicio de cómo voy a poder crear una tabla, porque finalmente, bueno, cuando comiencen a estudiar estas carreras, van a encontrarse que los datos tienden a guardarse en forma de matriz o de tabla. Y es uno de los retos que se tiene en cuanto a la Big Data, de cómo se puede organizar y se puede tener acceso fácil. Sin embargo, también entra en parte a jugar lo que el matemático haría ahí. ¿Cómo podemos considerar la Big Data? Hubo un fenómeno en la humanidad que se llamó la Biblioteca de Alejandría, que fue una biblioteca donde intentaron guardar todas era una biblioteca global, buscaban que todos los manuscritos y todo lo que fuera de la humanidad estuviera guardado ahí. Y pues podemos pensar que la Big Data es una versión digital de eso. Es el repositorio de datos más grande de la historia de la humanidad. ¿Sí? Eso lo podemos ver de esa manera. Y es, en muchos casos, la base de lo que nos toca pensar, los problemas que haya que solucionar a partir de ella. Entonces, ¿qué entra a ser el matemático ahí? Porque como mencioné, no es aparente que si está más asociado como a lo de sistemas y computación, pues el tema está en que el matemático ahora mismo tiene que tener la capacidad de comunicar, de trabajar en equipo con precisamente personas del área computacional y con áreas de alguna disciplina en particular que esté el problema dado. Y eso es a lo que se refiere con ciencia de datos en general. Que tengamos se supone y se espera que haya una triada como la que se presenta, que haya expertos en matemáticas y estadística, expertos en computación, en precisamente ciencias de la computación usando la Big Data, y bien expertos en la disciplina en la que se están haciendo los problemas. Y pues la unión de todo eso es lo que termina dándonos los ambientes de análisis en los que entramos a jugar, tanto matemáticos como otros. A nosotros nos vamos a encontrar que la combinación entre informáticos y matemáticos nos lleva a optimizar la manera de manejar y de llevar a cabo los algoritmos que tenemos que considerar. Y bien, con disciplinares va más de la mano de poder apoyar a solucionar problemas con modelos matemáticos y estadísticos. Entonces, teniendo en cuenta eso, solamente, el tiempo se me está acabando, quiero que sepan la razón por la que es el matemático el que entra a jugar en todo esto. Estas palabras que están aquí están en griego y eran las que estaban inscritas en la puerta de la Academia de Platón. No sé qué tanto hayan prestado atención a las clases de filosofía y en otros lados, pero Platón era un filósofo, pues, el padre de la filosofía y demás. Y pues lo llamativo y lo que quiero que se lleven y para que comprendamos por qué entramos a jugar los matemáticos en todo esto, es que el filósofo más contundente de la historia tenía en su puerta este mensaje. No entra nadie que no sepa de geometría. ¿Por qué hacía esto? Estamos hablando de hace mucho tiempo en la escuela de Atenas y en ese entonces no se hablaba del filósofo, el matemático, el astrónomo, sino se hablaba de pensadores. Y finalmente, ahí el tema. ¿Por qué el matemático por qué tenía que hacer geometría para hablar de filosofía? Porque precisamente el que estudia matemáticas y se meta a la matemática desde este carácter ya universitario, gana una serie de capacidades y habilidades que en otras carreras también se desarrollan, pero no tanto como de pronto lo que el matemático logra. El matemático se entrena a resolver problemas, a analizar datos, a explicar lo que está pensando. A ser capaz de chequear su mismo trabajo, a ser perseverante, a hacer modelos, usar las herramientas apropiadas, porque no simplemente usar herramientas, sino saber cuándo usar cuáles. El pensamiento abstracto es algo que se desarrolla tremendamente cuando uno estudia matemáticas. Es capaz de hacer conexiones precisamente porque viene de esa abstracción matemática a la realidad y le es más fácil notar la conexión entre temas. Está pendiente de que todo sea preciso, piensa críticamente, encuentra patrones y es capaz de conectar con pensamiento, con conocimiento anterior. Entonces, realmente nosotros somos muy apetecidos
en estos proyectos, en estos trabajos, en los que haya que analizar datos, por muy de alto volumen como la Big Data, como los que no son tan voluminosos, que son ya, digamos, los casos de las empresas, que podamos entonces organizar y analizar sus datos para tal fin. Cada día se abre más el campo para los matemáticos. En las empresas ya están hablando del departamento de ciencia de datos, departamento de analítica de datos, en los que un matemático perfectamente puede trabajar. Rápidamente, lo malo es el abuso, ahora mismo por todos lados. Entonces ahora, claro, como podemos coger datos fácilmente, entonces se la pasan en el colabórame con una encuesta o un sondeo, y viene el tema de que siempre confiamos con nuestros resultados. Pues ahí es lo que les digo, lo que puede ser lo malo, y es el abuso de registrar cosas que no deben ser registradas o que están registradas de la manera inadecuada. Y es ahí donde también se necesita saber mucho del área disciplinar de la que se esté tratando. De lo contrario, no habrá un control real de lo que, de si esa encuesta o sondeo está ocurriendo como debe ser. Es un tema real que esto se necesita. Los datos son considerados hoy en día el petróleo, el nuevo petróleo. De ahí vamos a poder entonces sacar mucho como tal. Lo feo es lo que les decía, que la ciencia de datos a veces es vista como un arma. Solamente, insisto, lo veo por encima. La Big Data y el uso de esta, cuando tienes el dinero y el acceso a ella, puedes hacer cosas muy buenas, como todo lo que se está haciendo ahora mismo por la pandemia, de tratar de revisar la movilidad de las personas, de poder tener un control y hacer los famosos cercos epidemiológicos. Todo esto se está tratando de hacer con base en datos gubernamentales. Y se está tratando de que la cosa no se dispare como se podría haber disparado. Pero así como se han hecho cosas buenas, se pueden hacer cosas malas. La historia ahorita que la pueden hasta conseguir, hay documentales en Netflix y demás, fue en unas elecciones de Estados Unidos de cómo perfilaron a las personas. ¿Cómo lo hacen? Y perfilar a las personas se refiere a cómo convenzo y sea quien convencer a que vote por mi candidato. Y así por encima termina pasando algo así. Se tienen unas variables y esas variables suelen ser asociadas a preguntas, ¿no? A preguntas del género de la persona, si votó en las elecciones pasadas, puede ser edad de la persona para saber si está en edad de votar, y una serie de preguntas que que se pueden recopilar a través de redes sociales, que fue el caso que ocurrió. Y hay unos análisis geométricos de datos que existen, que se llaman, no voy a entrar en detalle, pero lo que terminan haciendo es tomando estas variables, que son un montón de variables, y terminan haciendo un análisis exploratorio de ellas, y se logran unas dimensiones numéricas, ¿sí? Y con base en estas dimensiones numéricas... Natalia, qué pena contigo. ¿Me ayudas por favor con el cierre para continuar con la siguiente sesión? Sí, ya iba a terminar. Gracias. Y con esas dimensiones terminan perfilando, y lo que ocurrió en el caso de Estados Unidos hace un par de años fue que aparecieron tres perfiles: los que iban a votar por los republicanos, los que iban a votar por los demócratas y los indecisos. A los indecisos les hicieron todo un ataque cibernético a través de las redes sociales para convencerlos a votar por el candidato de elección. Entonces, finalmente la publicidad sale a la medida gracias a esto. Y bueno, solamente tengo que decir es que pues según este diccionario en 1904 ya había dicho que algún día el pensamiento estadístico y bien matemático será para un ciudadano eficiente tan necesario como la habilidad para leer o escribir. Entonces ya estamos en esa época. Tengan en cuenta que no solo es el petróleo del siglo XXI, sino que la analítica y lo que puedan aprender en una carrera como la de matemáticas será su motor de combustión. Entonces, muchas gracias y cualquier cosa a la orden.